normal en estos pacientes. Desde el momento que están valorando las estructuras extraoculares, siempre hagan una palpación bimanual al mismo tiempo, ¿ya? Porque puede ser que, bueno, en estos pacientes sí se ve claramente que un globo ocular está más grande que el otro. Pero va a haber situaciones como en los pacientes que tienen glaucoma, o sí, específicamente glaucoma, que van a ver que los dos globos oculares están casi iguales, no están con estas lesiones, ¿sí? Pero van a sentir claramente la diferencia de cómo es el tamaño del globo ocular, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, en estos casos hay microftalmia, cuando el globo ocular es muy pequeñito, ¿no es cierto? Estos casos, por ejemplo, pueden ser de manera genética. Hay pacientes que nacen con agenesia del globo ocular, ¿no es cierto? Hay otros que quizás tuvieron una úlcera corneal, tuvieron glaucoma, tuvieron uveitis, que fueron al menos en el glaucoma fue muy recurrente y quizás tuvieron que atrofiar el globo ocular. Entonces ahí la causa va a ser que van a empezar a tener una microftalmia, ¿ya? Entonces puede ser genética o adquirido, ¿ya? Muy bien. Allá déjenme entrar que a mí se me escribió. Solo él, nada más él. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver de aquí la distiquiasis y vamos a ver términos muy asociados a esto. Si ustedes notan, la distiquiasis son presencia de pestañas ectópicas, ¿no es cierto? Miren aquí en el gráfico, normalmente cada pestañita sale de su polígono, ¿no es cierto? Filoso, pero hay pestañas que son ectópicas. ¿Y por qué es importante y por qué son patológicas? Vean la dirección a la que se van esas pestañas ectópicas. ¿A dónde se van? Sí, globo ocular. ¿A dónde? ¿Ah? Hacia la córnea, muy bien. Y cada vez que parpadean, ¿qué pasa? Se va lacerando la córnea, ¿no es cierto? Porque estos pacientes también son aquellos que van a llegar a consulta con úlceras corneales. Por eso es muy importante que el paciente con úlcera corneal también vaya valorando la parte de los párpados, porque van a decir, bueno, este paciente tiene úlcera corneal, pero se olvidan de lo más importante, que revisan los párpados, ¿ya? ¿Sí? Pero hay diferentes tipos de nombres. Tenemos la distiquiasis, la distriquiasis, los cilios ectópicos y la triquiasis. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Si ustedes pueden ver en el gráfico, la distiquiasis es solo una pestaña ectópica que sale, ¿no es cierto?, en dirección hacia la córnea, ¿ya? La distriquiasis, en cambio, son dos pestañas ectópicas que salen con dirección hacia la córnea. El cilio ectópico, si ustedes ven, no sale por el conducto lagrimal, no sale directamente, miren, ¿sí? Sino que se va directamente a través de la conjuntiva. Y obviamente esos principalmente son los que no detectamos de manera temprana. Solo revisamos obviamente las pestañas, si no hay pestañas ectópicas, pero si no invertimos la conjuntiva, se van a olvidar quizás. El problema es que tenemos un cilio ectópico, ¿ya? Y la triquiasis, pues si ustedes ven, son pestañas normales, ¿no es cierto? Salen, están más externas, pero son más largas de lo normal y tienen una dirección hacia la córnea, ¿ya? Entonces, estos cuatro términos es muy importante porque depende del momento que ustedes revisen si al paciente, si tenemos una pestaña, dos pestañas, si tengo un cilio ectópico o si son pestañas muy largas que pueden llegar a la segunda córnea, ¿ya? Doc, ¿cuál es la función principal de las glándulas del meibonia? Las glándulas del meibonia producen un líquido sebación que ayuda a cubrir la película lagrimal, entonces evita que se evapore la lágrima. La producción de lágrima tiene tres fases, bueno, eso ya vamos a ver más adelante: la acuosa, la mucosa y la lipídica, ¿sí? Entonces ahí entran las glándulas del meibonia en la última parte, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Y el ectropión, en cambio, es cuando el párpado, nuestro superior y inferior, puede estar emitido, pero hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen? ¿Cuál va a ser la
más asociada cuando veamos este tipo de deformación a nivel del párpado. ¿Qué problemas creen que van a tener esos pacientes? ¿O cómo van a notar? Ah, uno, como respuesta, ¿no es cierto? Pero si no, vamos a tener resequedad, ¿sí? ¿Qué más va a pasar? ¿Van a poder cerrar correctamente? ¿Y cómo se llamaba cuando no pueden cerrar correctamente? ¿Ah? ¿Cuál era? Y se llama targa. ¿Ya? Ahora vamos a repasar, ¿ya? El que me responda 0-1 nomás. Ya, a ver, ¿qué nomás encuentran? ¿Qué nomás tiene este paciente? Blefaritis. Entropión, muy bien. ¿Y qué más pueden decir de ese paciente? Tiene blefaritis. Tiene blefaritis, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro término utilizarían en ese paciente? De todos los que hemos visto. No tiene microplasia, su globo ocular está normal. ¿Qué más ven? ¿Y ya y cómo se llama? Epífora, ¿no es cierto? Entonces miren que solo en un paciente yo puedo describir varios términos clínicos, ¿ya? Lo importante es que ustedes deban describirlo correctamente. En cambio, ¿qué tiene? Ajá, No, ese era un término. ¿Qué tiene? ¿Cuál era el término que se usaba? Ah, que era todo. No, miren bien. ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Ah? Uveitis, no. Miren bien la morfología del ojo. No. Miren bien. Vean bien. Ya no se llama coloboma. Bien. Miren la parte del párpado superior. Tiene una genesia aquí. Es un coloboma, ¿verdad? ¿Sí? Y secundario a eso, el paciente que tiene. ¿Se cree que hay aquí una úlcera vaginal? ¿Ya? Aquí. ¿Qué pueden decir? ¿Qué tiene? No, mira los párpados. Muy bien, nosotras también, pero mira cómo está confundido. ¿Sí? Tiene una temosis. ¿Y este? Exacto, una refusión de la moneda constante. Muy bien. Aquí. ¿Qué ven? ¿Ah? Sí, ¿dónde está? Aquí es pequeñito, pero está aquí. Ajá. Son vistas de dermoides, ¿no? Es. No. Simple varón. Bien. Siguiente. ¿Ah? Epífora. Muy bien. Está con el ritmo excesivo. Vean toda la imagen. Toda la imagen. Los pelos. Las pestañas. Ya, ¿cuál sería? Sí, porque son, pero muy largos que llegan a ocupar la córnea, ¿no es cierto? Sí. Que miren, estos están por afuera, están demasiado largos. Pueden llegar a lesionar. La
la conjuntiva, sí, para visualizar mejor y bien, por aquí, por la conjuntiva sale por el párpado, ¿sí? A la diferencia de los de acá. Entonces, si tiene un pelito que se le sacan el pelito. Sí, normalmente en esos pacientes que tienen estas patologías se recomienda que una vez al mes vayan para ir retirando. O si no, no sé si han visto los cauterizadores, pero de que venden para veterinaria, que cuando tienen alguna lesión o algo, tú le cedas al paciente, es una sedación un poco profunda, desde donde están estas pestañas ectópicas y haces una cauterización para que el folículo vuelva. Ajá, sí. Sí. Hay algunos instrumentos de equipo oftalmológico que utilizan específicamente para coger esa área. Entonces va a ser más fácil que tú veas dónde están y solo los cauterizan. Ya, no vuelve a salir. ¿Y estos que tienen? ¿Qué tienen? Vidrias. ¿Y aquí qué ven? Un corte extraño en la córnea, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la exploración física de estos pacientes. ¿Sí? Bueno, recuerden que siempre ustedes deben hacer reseñas, anamnesis, exploración física general en el paciente y después de haber hecho todo eso, bueno, por ahí encontraron algún problema que es específico del aparato ocular y se movía la exploración oftalmológica en estos pacientes, ¿ya? A diferencia del oído, la oftalmología sí es mucho más extensa, pues de hecho hay especialistas en oftalmología porque hay un sinfín de patologías asociadas al globo ocular, ¿sí? Y vamos a ver, entonces este tema es como un poquito más extenso del anterior que vimos, pero que sea lo más completo posible. ¿Ya? Entonces en la reseña, ¿en qué nos vamos a enfocar? Sabemos que en la reseña yo tengo que ver qué predisposiciones tienen los pacientes por especie, por raza, por sexo, quizás, ¿no es cierto? Por edad también, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la especie, los caninos, la mayor parte, y bueno, ahí hay que ver dependiendo de la predisposición racial, pueden tener queratoconjuntivitis, úlceras, glaucoma. Ahora, si nosotros vemos que esas son como las tres principales enfermedades, en la especie de los caninos, ¿saben qué razas pueden estar predisponentes a cada una de esas patologías? Las úlceras para brachiocefálicos. Braquicéfalos, sí, lo más probable, ya. Las queratoconjuntivitis secas, por ejemplo. Razas grandes, No, ahí también van los braquicéfalos, el PUC es el más dañado, no hay de los otros. El glaucoma, ¿en qué razas creen que hay predisposición? Las cataratas, por ejemplo, ¿en qué razas han visto más? Los schnauzer. Schnauzer y los caniches son los principales. El glaucoma en los cocker también, y a veces son en edades tempranas que les dan glaucoma. Esta es la predisposición racial que tienen. En felinos, lo más probable es que si nosotros tengamos alguna patología en el globo ocular, sea asociada a alguna enfermedad sistémica. ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que va a ser la el principal signo sistémico que puede generar lesiones en el aparato ocular, en felinos? ¿Cuál va a ser lo más común que van a encontrar en un felino geronte, digamos, o ya que pueda generar una patología ocular? Cáncer, el linfoma ocular puede pasar, sí. ¿Qué más? Pero porque sea una enfermedad sistémica inicial, es lo que generó que tenga una lesión ocular. Puede ser algún fallo renal. Cardíaco, entonces los pacientes cardiópatas, ¿qué pasa? ¿Qué tienen? Los problemas renales no tienen asociado al ocular, pero los cardiópatas sí, ¿qué les pasa? Exacto, la mayoría de los pacientes que son cardiópatas tienen hipertensión arterial sostenida. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipertensión, o hubo un pico muy alto? ¿Qué le va a pasar a nivel del globo ocular? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Lo más común.
se va a quedar ciego, ¿no es cierto? Sí, muy bien. ¿Ya? En equinos, por raza en los árabes pueden tener keratitis, y en los bovinos, aquellos que tienen el pelaje blanco, obviamente van a tener alteraciones a nivel de los párpados y además que la sensibilización solar que van a tener. ¿Ya? Entonces, miren, como ya hablábamos, ¿no es cierto? Los PUC son los que más enfermedades oculares tienen: keratoconjuntivitis seca, úlceras corneales. ¿Qué más puede tener esta base? Protrusión del globo ocular, ¿no es cierto? Todo les pasa a sus pobres. Los Basset-Ham tienen lesiones en los párpados, ¿por qué? Por el peso. Entonces, ¿qué normalmente cómo tienen los párpados de ellos? ¿Cómo sería el término clínico que utilizaríamos? Ectropión, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Normalmente estos pacientes van a tener muchos conjuntivitis, ¿no es cierto? Y si a veces los que ustedes ven que tienen muy marcado el ectropión, toda la parte de la conjuntiva que se puede ver fácilmente está roja, todo el tiempo, diferente, ¿ya? Cataratas, glaucomas, caniches, coques, náuseas, que tienen mayor predisposición, ¿no? Y los pinchers también no les pasa eso. Los pinchers también pueden tener, pero bueno, de hecho ya, si ustedes en algún momento quieren ser oftalmólogos, especies pequeñas, van a ver que hay una lista inmensa de predisposiciones de enfermedades de acuerdo a la raza. ¿Ya? O sea, esto es poquísimo para lo que en realidad van a ver, ¿ya? Pero les puse como las más comunes, ¿ya? Y bueno, en gatos braquicéfalos, ¿qué va a ser lo más común? Quizás vamos a tener entropión, epífora también va a ser común que estos pacientes tengan, ¿no es cierto? Pueden tener obstrucción de las glándulas lagrimales también muy comúnmente estos pacientes, entonces hay que hacer una técnica para limpiarlas y demás. Algunos nacen con agenesia o los conductos lagrimales son muy estenosados, que por eso siempre están con epífora constantemente, ¿ya? Como les dije, los árabes pueden tener keratitis, los siameses tienen predisposición a generar más úlceras corneales, y los conejos también van a tener más problemas a nivel de la conjuntiva o de los párpados. Sí, van a ser uno de los principales enfermedades. Entonces, en la anamnesis, ¿en qué me voy a basar? ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué es lo que me interesa saber de estos pacientes? ¿Qué creen? ¿Qué nomás preguntarían? ¿Qué harían la pregunta? Ya llegó el paciente a la consulta, vieron demás, ya le hicieron un chequeo completo y por ahí notaron algo raro a nivel ocular. ¿Qué les interesa? Si es que sale en este caso o vemos las películas. Ya, muy bien. ¿Qué más preguntarían? ¿Se ha tenido algún diagnóstico o algún tipo de Diagnóstico, tratamientos previos, ¿no es cierto? Me interesa, pero si es la primera vez que llega, ¿qué más? ¿Qué van a preguntar? Dependiendo de manera global, porque obviamente va a haber muchas patologías asociadas y van a ser diferentes, y dependiendo de esa patología, pues obviamente necesitan. ¿Se ha visto si la conducta es Si el paciente se adecuada? rasca, Porque a se veces- molesta el Se ojo. rasca, muy bien, claro. Si han visto que tiene alguna molestia, ¿qué más preguntaría? ¿Qué más Si la les interesa? línea. Si el Sí. lagrimeo es unilateral o bilateral. Ya, Sí, eso es alguna algo que solución. ustedes es lo que van a ver, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya van anotando. Pero ¿qué necesitan saber? Siempre es importante el tiempo de evolución. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo apareció el problema? ¿Por qué apareció el problema? Si apareció en 2 días, ¿qué hizo antes de esos 2 días? Todo eso tiene que correlacionarlo para saber uno. Si yo quiero saber el tiempo, ¿qué quiero saber? La progresión de la enfermedad, ¿no? Si es aguda o crónica. Entonces, esto me sirve en lo que yo voy preguntando, el tiempo, ¿desde cuándo? Si me dice 2 días, 3 días, obviamente tengo que preguntar, ¿y qué pasó antes? ¿Salió, no salió? ¿Estuvo en contacto con sustancias químicas? ¿Le bañaron? Y a veces se mete ese. Exacto, le sacaron a pasear, se fueron a áreas verdes y demás, porque todo eso es importante para que ustedes puedan asociarlo al diagnóstico que ustedes van a dar, ¿no es cierto? Y también preguntar, porque puede ser que el paciente es cardiópata, pero vino por el ojo.
pero si ustedes no preguntan si han tenido enfermedades generales anteriormente, el tutor no les va a decir. No, mi niña sabe qué, todo esto le pasó. Puede ser, algunos sí son locos, pero hay otros en cambio que no, que van estrictamente al problema que está teniendo su animal. Pero ellos, como no son médicos, no asocian, ¿no es cierto? No van a decir, no creo que mi perrito que tiene problemas cardíacos sea por eso. Entonces, yo no le voy a decir eso al veterinario. Entonces, siempre es importante hacer una análisis completa, ¿no? Y empezar primero, como que yo estoy haciendo una revisión inicial, completa del paciente. Puede ser que desde que entró el paciente y el motivo de consulta sea el ojo, yo tengo que hacer una valoración completa, ¿ya? Porque si me queda en que la patología es netamente del globo ocular, puedo olvidarme de que muchas patologías oculares son secundarias a una patología primaria, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Ahora, bueno, secreciones, puede ser que primero empezó unilateral, pero yo cuando llego a consulta veo que era bilateral, ¿no es cierto? Alteraciones visuales, ¿qué más les gustaría preguntar? Porque ahí también tenemos que valorar la visión del paciente. Entonces, ¿qué le preguntarían al doctor? Choca con las paredes. Sí, exactamente, si se está chocando, no se está chocando, qué le pasó, ¿no es cierto? Si hay dolor, obviamente, ustedes también lo van a relacionar, pero puede ser que al inicio de la enfermedad sí tenía un blefaroespasmo más marcado, cuando llegó a consulta quizás ya no lo están viendo muy marcado, pero es muy importante, ¿no? Saber si quizás fue el mismo día, pues obviamente los síntomas van a ser iguales, pero si ya viene una semana, 2 semanas, unos cuantos días, hay que saber qué pasó durante ese tiempo. Empeoró, mejoró y todo lo que fueron viendo o los cambios que se fue viendo en ese tiempo, ¿ya? Muy bien. Entonces en la inspección, ¿qué quiero hacer? ¿Qué pasa con los pacientes que son agresivos? Bueno, primero yo tengo que verles de lejos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué me voy a fijar cuando el paciente yo le dejo en la consulta, que esté caminando? ¿Qué quiero valorar? ¿Qué quisiera ver? La calidad de visión de este paciente. Entonces, ¿en qué me voy a fijar? ¿Cómo camina? Cómo camina, si se choca con ciertos... A veces camina muy despacito, como con miedo. Son tímidos, exacto. Ya, muy bien. ¿Qué más van a ver? Si un animal pierde un sentido, agudiza los otros, ¿no es cierto? Entonces ese paciente que está ciego o que perdió la visión, ¿qué va a hacer primero? El olfato, ¿sí? Va a ir caminando lentito y va a ir olfateando y de ahí va a ver si puede pasar o no por el lugar. Entonces, son aquellos pacientes que son un poco tímidos, a la consulta, que ustedes lo dejan ahí. Y no es que va a ir caminando sin ningún problema, primero van a empezar a olfatear bastante y caminar lento, ¿sí? Y hay otros en cambio que sí se asustan, obviamente, el rato que están caminando y si no tienen una buena visión, pues se van a chocar con los objetos que están en la consulta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces es importante también en estos casos donde yo tengo la sospecha de que el paciente está ciego, ¿sí? Ver cómo se maneja el paciente, tanto poniéndole una luz, prendiendo todas las luces del lugar donde estoy y también en la oscuridad, para ver cómo va a reaccionar, ¿ya? ¿Sí? Y ahí, pues, ¿qué podemos hacer para valorar el tema de la visión? La respuesta de amenaza, como lo habíamos visto en la parte de neurología, ¿no es cierto? Eso me va a servir, pero la respuesta de amenaza, ¿cuál es el resultado que yo quiero ver en el paciente? Que parpadee, ¿no es cierto? Pero ¿ese es un reflejo o es una respuesta a lo que yo estoy diciendo? La respuesta. Es una respuesta, ¿sí? No es un reflejo neurológico. Entonces, normalmente, como es una respuesta aprendida por los animales, si yo le hago esto en un cachorrito de 1 mes, ¿ustedes hacen la respuesta de amenaza? No va a reaccionar, porque es algo que van aprendiendo a medida de la
nacieron hasta los primeros meses. Normalmente la impronta que se hace en los cachorritos, o sea, todo lo que ustedes le enseñen y lo que va a aprender de manera equilibrada, todo lo bueno y todo lo malo, van a aprender en los 2 o 3 primeros meses, ¿sí? Entonces esto también va, ¿sí? Entonces esta respuesta de amenaza va a aparecer entre los 3 a 4 meses de edad. Si yo hago la respuesta de amenaza, como les dije, en un paciente de 1 mes, mes y medio, no van a haber reacción. Y no por eso el paciente debe estar ciego, ¿no? Porque es una respuesta, no es un reflejo, ¿ya? También aquí utilizamos la prueba del algodón, ¿no es cierto? Lo que ya vimos en neurología. Vamos a ver un algodón y vemos si el paciente sigue o no el objeto. Pero a los gatos no les interesa. Entonces, quizás si ustedes hacen esta prueba, le va a valer un trozo y no van a ver. Bueno, yo ese gato está ciego, pero no, el gato no le interesa, ¿sí? ¿Ya? La prueba de obstáculos también pueden hacerlo dentro de la consulta, ¿sí? Ya esta es una prueba de obstáculos muy pro, ¿no es cierto? Están todos los juguetes especiales, pero pueden ponerle como el basurero, cosas ahí para ir viendo si el paciente puede esquivar todos esos obstáculos, ¿no es cierto? Ya. Y también es importante revisar los reflejos oculares de esos pacientes. ¿Y qué reflejos oculares nomás vamos a encontrar? Y eso era todo lo que ya más o menos habíamos visto en la parte del sistema nervioso, ¿no es cierto? La respuesta de amenaza, ¿cómo hacíamos? Es lo que vimos recién, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es importante cuando hacemos la respuesta de amenaza? El miedo no causar una No, presión. ajá, que no haya fuerzas de aire, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hacían? Acuérdense de cuál era el procedimiento, cuáles eran los aspectos más importantes del momento que iban a hacer eso. ¿Qué más necesitaban? O cuál era la importancia el momento que ustedes hacen eso. Importante, cuando vayan a hacer, siempre es bilateral, ¿no? Pero cuando hago bilateral, tapo un ojo y el mismo, entonces va a ser bilateral, utilizar los dos ojitos, pero en diferentes tiempos, ¿ya? Evitar aire el momento que yo haga, ¿no es cierto? Porque como ustedes ven, es una respuesta también que yo voy a tener en el paciente, ¿ya? El reflejo pupilar, ¿qué va a pasar? ¿Qué utilizo para ver el reflejo pupilar? Ya, una linterna para los reflejos. ¿Y cuál va a ser la reacción normal que yo vea? No, si yo le pongo la luz, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay? Hay miosis, ¿no es cierto? Hay miosis. Cuando yo le pongo la luz, se cierra la pupila, ¿no es cierto? Se contrae. ¿Y esa contracción va a ser solo en el ojo donde yo le ponga la linterna? No, bilateral. Tiene que ser del otro también, tengo que valorar los dos. Obviamente, donde yo estoy poniendo el estímulo en el ojo, la contracción va a ser más rápida, pero el otro sí se va a contraer, más lentito, pero se van a contraer los dos, ¿ya? Eso también es importante valorarlo, ¿no? El rato que ustedes hagan el reflejo pupilar, no es que solo veo del ojo que estoy observando, también tengo que fijarme en el otro, cuál es la reacción del otro ojo, ¿ya? El reflejo de deslumbramiento, ¿qué creen? Aquí se le verá con el nombre. ¿Qué creen que yo debería hacer en ese reflejo? ¿Qué utilizo? Ahí normalmente tengo que utilizar una luz mucho más fuerte para ver cuál es la reacción, que obviamente esta va en conjunto con el reflejo pupilar, ¿no es cierto? Pero ¿qué adicional quiero? Cuando ustedes están dormidos, ¿no es cierto? O ya están quedándose dormidos, les prenden la luz, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Cierran, ajá, parpadean, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se busca en el reflejo del deslumbramiento. El paciente parpadea o cierra los ojos ante el estímulo exacerbado, ¿no es cierto? El reflejo palpebral, ¿en qué consistía? ¿Qué hacía? Palpar, ¿no es cierto? Los párpados en el canto medial, lateral. ¿Y qué están viendo ahí? ¿Qué están buscando en el paciente? Ya, ¿cuál? ¿Qué parte? No, el abducens, el óculo motor,
la sensibilidad que está teniendo el paciente. Acuérdense de los pacientes que hablábamos que pueden tener parálisis. Si yo le hago esto en el lado que está paralizado, no hay reacción, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos con el reflejo palpebral es la sensibilidad, más que todo en el paciente, ¿ya? Y el movimiento ocular, ¿para qué quiero ver? Ahí sí me va a servir lo que hablábamos, ¿no es cierto? Porque el paciente, ¿qué puede estar teniendo si veo un movimiento ocular medio raro por ahí? Estrabismo, ¿no es cierto? Tengo que ver qué tipo de estrabismo tiene el paciente. Cuando veía los dos hacia medial, ¿cómo se llamaba? Cuando veían hacia medial, los dos. Convergente, cuando estaban viendo a los lados. Divergente, muy bien, exacto. ¿Ya? Perfecto, entonces también hay que hacer un examen de las estructuras extraoculares, ¿no es cierto? A ver, entonces, bueno, acuérdense que primero hay que hacer una revisión primaria, en general, del paciente. Siempre debo verlo a distancia, ¿no es cierto? Porque a veces hay pacientes que quizás por el miedo que tienen, el rato que ustedes ya le cogen para revisarle, empiezan a cerrar muy seguido, pero por miedo, ¿no es cierto? Más no porque esté teniendo algún problema ocular. Entonces siempre hay que ver al paciente del verbo, sin tocarlo, ver, valorar, y de ahí sí decir, este paciente creo que está teniendo el pífaro, está completo el espasmo, veo que un globo ocular está más grande que el otro, entonces bueno, tendría que irme por ese lado para hacer la revisión, ¿ya? Tengo que ver cómo es el parpadeo del paciente, ¿no? Si es lento, si es rápido. Si es rápido, ¿qué voy a pensar que tiene el paciente? No, si es rápido. Sí, que está teniendo dolor, ¿no es cierto? Cuando se les queda una basurita en el ojo, ¿qué hace? Están todo el tiempo parpadeando, ¿no es cierto? ¿Qué más tienen? Fotofobia. Entonces, obviamente, tienen blefaroespasmo, cierran el ojo, no pueden abrirlo por completo. Pero si ven que el parpadeo es lento en ese paciente, ¿qué pueden asociar? ¿Qué van a pensar que tiene? ¿Por dónde va a originarse el problema de eso, de que está parpadeando lento? Ahí sí va lo que tú dijiste. Ahí sí sería un problema neurológico. Algo le pasó, puede ser que se golpeó o algo, tuvo alguna lesión del lenguaje craneal, ¿no es cierto? ¿Sí? Si veo enrojecimiento, obviamente voy a pensar que el paciente tiene alguna patología inflamatoria, infecciosa, ¿no es cierto? Si hay descarga ocular, si veo que hay descarga ocular, ¿en qué me voy a fijar? ¿Qué necesito? ¿Qué aspectos necesito tener en cuenta? El color, muy bien, ¿qué más? Consistencia. La consistencia, ¿qué más? Si es unio bilateral. Unio bilateral, muy bien, todo eso me voy a fijar. ¿Y para qué nos servía la palpación bilateral? ¿Qué era lo que me servía? ¿Ah? Puedo hacer, revisando los reflejos, pero ¿qué más? ¿Para qué me servía hacer la palpación bilateral? Exacto, para ver si un globo ocular estaba más grande que el otro, ver la sensibilidad del paciente, si le duele o no le duele, ¿no es cierto? Si un globo ocular está más aumentado y tiene mucha sensibilidad en el momento de la palpación, ¿qué creen que va a tener el paciente? ¿Qué van a creer? La uveitis duele mucho. Y también la uveitis va asociada al glaucoma. Entonces, si yo veo que el paciente tiene aumentado el globo ocular, entonces digo, puede ser que ese paciente tiene una uveitis marcada. Y si está aumentado el tamaño del globo ocular, está más duro, le duele al paciente, lo más probable es que la presión intraocular del paciente esté aumentada. ¿Sí? No quiere decir que llegue a tener glaucoma, pero la uveitis está generando eso. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que hagan la palpación bimanual todo el tiempo, ¿no? Que a veces solo puede ser unilateral la amputación, entonces es importante. Y a veces van a llegar pacientes donde no va a ser tan perceptible los problemas que tengan, entonces sí es importante que hagan esto, ¿no? ¿Sí? No se olviden. Entonces, cuando yo voy a revisar la órbita, ¿sí? Cuando voy a revisar la órbita, tengo que
a ver desde arriba al paciente. Porque puede ser que yo de frente diga, pero también no le pasa nada, no tiene ningún cambio. Pero si por ahí veo un pequeño exoftalmo, pues ahí sí me preocupo, ¿no? Y empiezo a hacer la palpación bimanual, ¿ya? Y bueno, hay que revisar, hay que hacer la palpación alrededor, ¿no es cierto? Ir valorando si el paciente tiene sensibilidad, no tiene sensibilidad, de verdad no le duele, en qué ojo le duele, ¿sí? A nivel de los párpados, pues yo tengo que ver, uno, la posición, ¿no es cierto? Si hablamos de los párpados a nivel de la posición, pues si están caídos, ¿cómo lo llamaba esto? Están caídos y hacia ventral, el globo ocular también. No. Miren bien cómo está. Tanto los párpados como el globo ocular. Miren cómo está. Les puse la misma foto de era porque ya les pregunté recién. Exacto. Muy bien. Y adicional aquí, como pueden ver, también tengo una proptosis palpebral. ¿Sí? Si ven que está el tercer párpado hacia como salidito, eso digamos viene síndrome de Horner, ¿no es cierto? En los gatos. También pueden ver que tienen proptosis palpebral. En la estructura, obviamente, sí voy a ver si el párpado tiene una inversión interna o externa, entonces voy a saber entonces si el paciente tiene un entropión o un entropión. Y el movimiento también me interesa, y ahí es donde voy a utilizar para hacer el reflejo palpebral, para ver la sensibilidad, ¿no es cierto? Si no tengo un compromiso neurológico también en ese paciente. Porque si ustedes ven, ¿se acuerdan esta imagen en qué lesión yo veía? Sí, pero ¿de qué? Exacto, la parálisis facial, ¿no es cierto? Entonces el reflejo palpebral más lo que yo vea que el paciente está con esta patología más o menos, ¿qué me va a decir? Pues voy a poder confirmar que el paciente tiene alguna lesión neuronal, ¿no es cierto? Entonces es importante que lo vayan asociando. En la conjuntiva, ¿qué quiero ver? ¿Sí? La coloración. ¿Qué tipo de coloración yo voy a notar de manera diferente en la conjuntiva? Amarillento. Ictérico, ictérico, el paciente que puede tener. ¿Qué va a tener? No, antes de darle un diagnóstico, ¿en qué pienso? El paciente está ictérico, tiene una ictericia prehepática, hepática y poshepática, ¿no es cierto? Si es prehepática, ¿qué voy a pensar que puede tener? ¿En qué caso tengo mi ictericia prehepática? ¿En qué casos? ¿Creen que el paciente está ictérico y es una causa prehepática? El hígado no está bien, el hígado está funcionando bien, pero la lesión es prehepática. La lepto se va a ir al hígado, va a inflamar. ¿En qué causa es prehepática? Ya, entonces, ¿qué puede tener? ¿Qué sospecha clínica yo tendría en el paciente ictérico? Exacto, va a tener anemia hemolítica inmunomediada. Quizás va a ser uno de mis primeros diferenciales, ¿no es cierto? Porque si estoy teniendo una destrucción masiva de glóbulos rojos, toda esa hemoglobina que se está saliendo de esos glóbulos rojos tiene que irse a transformar en bilirrubina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a nivel laboratorial, ¿en qué me fijo? ¿Cómo sé que la causa es prehepática y no hepática? ¿Qué veo en los exámenes? ¿Qué va a tener el paciente? ¿Qué cambios en el hemograma y en la química? Ya va a tener anemia el paciente, muy bien, ya. Obviamente la LT y la ST van a estar elevadas. Quizás un poco, pero no tan marcado, ¿no es cierto? Ya. ¿En qué más voy a fijarme en ese paciente? Si tengo la sospecha de que el paciente puede tener una anemia hemolítica inmunomediada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué prueba hago?
Hago el frontis y en el frontis, ¿qué voy a encontrar? ¿Ah? ¿Qué voy a encontrar en el frontis? No, porque en el frontis tú quieres ver la morfología celular. Y tú te enfrascas en ver qué normas encuentro y cómo encuentro. Trocitos inmaduros. ¿Ah? Los trocitos inmaduros. Sí, puede tener esferocitos por ahí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la prueba que me va a servir para saber si el paciente tiene una anemia hemolítica en una mediana? ¿Qué prueba? Cuerpos extraños dentro de las células. Puede tener cuerpos de genes quizás por precipitación, sí, ya, ¿qué más? ¿Pero qué prueba? Para saber si es anemia hemolítica en una mediana. Ya vi que tiene anemia el paciente, ¿sí? Hice el frotis. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué probar? Para descartar o confirmar que el paciente tiene anemia hemolítica inmunológica. Y es facilísimo de hacer. Porque de manera general también ustedes que van a ver si hacen el frotis, ¿qué quieren ver? Si hay aglutinación. ¿Ya? Entonces van a hacer la prueba de aglutinación. ¿Y cómo hacían esa prueba? ¿Cómo hacen la prueba de aglutinación? Sí, sí, la fase. Si se separaban. Utilizaban suero fisiológico. Ponían unas 3 gotitas de suero fisiológico, una gotita de sangre, ponían un cubre y veían al microscopio. Si a pesar de esa dilución que ustedes hacen, ven que todavía siguen agrupadas en forma de racimo las células, ¿qué tienen? Aglutinación. Pero si se separaron una vez que diluyeron, pues no tenían, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso es lo que deben hacer. Ahora si es hepática, el problema, si la ictericia es hepática, ¿qué voy a ver? ¿Qué, a nivel laboratorial, qué van a encontrar? Ideas, estés súper elevadas, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven para ver la funcionalidad hepática? Sí, las bilirrubinas conjugadas. Las bilirrubinas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros analitos que utilizan para ver cómo está la funcionalidad hepática? ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué más hay? ¿Qué nomás en qué interviene el hígado? Pero ya sabemos que bueno, tiene que ver LT, AST, galina, bilirrubinas y demás. Pero tiene que ver otras cosas para ver la funcionalidad. El LT, la AST no me dice cómo está funcionando el hígado, pues son de estructura. ¿Ya? ¿Cuáles otros analitos me dicen cómo está funcionando el hígado? ¿Ya será 9:30? Sí. ¿Albumina? Ya. Exacto, las proteínas, ¿no es cierto? Sí, la glucosa, los tiempos de coagulación, todo eso tiene que valorar. Ahí sí háblanla nomás, para que entre. Y si es poshepática, que como dicen, no, este paciente no, otro es que tengo una ictericia y esa ictericia sea poshepática. ¿Qué van a ver? La parte delante de la expresión. ¿Ah? La parte delante de La comisión. No, ¿qué vas a ver? A nivel de analitos, ¿qué van a ver? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles están elevados, bajos, iguales, los altos, los bajos? Ah. Ya, algo más es importante con la poshepática. Poshepática es colestática. Entonces, ¿qué van a ver? ¿Qué analitos van a estar más elevados que otros? Si es colestática. ¿Ah? No, ¿Ah? ¿Qué van a ver? Ahí acuérdense igualmente de las enzimas, ALT, AST, GGT y fructosa alcalina. Ya. ¿Cuáles van a ver? Si es colestático el problema. ¿Cuál está más elevado que el otro? La fructosa alcalina se eleva en cualquier situación, ¿no es cierto? No es tan específica porque puede ser de estructura, a nivel de los conductos biliares también, pero también por otras situaciones por las enzimas que tiene.
tiene, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿cuál es la específica de conductos biliares? No, la GGT, muy bien. Entonces, si yo quiero saber si el paciente tiene un problema colestático, lo más probable es que la GGT va a estar elevada, la fosfatosecalina va a estar elevada. Puede ser, muchos pacientes no es que tienen solo un problema colestático, también pueden tener una lesión a nivel del parénquima hepático. Entonces, ALT-AST también pueden estar elevadas, pero si el problema primario es colestático, pues las alcalina y GGT van a estar mucho más elevadas que ALT y AST, ¿no es cierto? En las dos las bilirrubinas van a estar elevadas, en la hepática y en la poshepática, ¿sí? Pero lo que yo quiero saber es por dónde está el problema, si es netamente hepático o poshepático, ¿ya? Muy bien. Y bueno, que también veíamos qué otra coloración quiero ver yo en ese paciente, en la conjuntiva. Si está pálida, ¿no es cierto? Y si está pálida, ¿qué puedo pensar que tiene el paciente? Anemia, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Ya. Ahora vamos a ver cómo es la revisión del sistema lagrimal. Para ver la producción lagrimal en estos pacientes, se debe hacer el test de Schimmer, ¿sí? Que es como esa reglita chiquita que vemos ahí. ¿Han visto alguna vez? ¿No? Es para medir la presión del ojo. No, ese es para medir la producción lagrimal en los pacientes. Normalmente, si ustedes ven aquí esta rayita es como más gruesita, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer ese test de Schimmer, siempre se deben utilizar guantes porque el sudor, si por ahí están muy malas, los pacientes se lavaron las manos, están mojadas las manos, va la tira a reaccionar con esa sustancia. Lo que yo quiero es que no reaccione a nada hasta que yo ponga en el paciente, ¿no es cierto? Y mira la producción lagrimal. Como yo les dije, la producción lagrimal se divide en tres fases: la mucosa, la acuosa, la mucosa y la lipídica. ¿Ya? La acuosa es la primera, es donde va a ser la parte líquida de la lágrima, ¿sí? Voy a tener proteínas, voy a tener agua, obviamente, va a tener electrolitos. Pero si ustedes ponen, digamos, agua en un recipiente que está en contacto con la luz, ¿qué va a pasar? Se evapora, ¿no es cierto? Y yo no quiero que se evapore. Entonces ahí interviene la fase mucosa de la lágrima, ¿sí? Esa fase lo que va a hacer es ayudar a que esa película lagrimal se pegue a la córnea, ¿no es cierto? Y la parte de lipídica me va a ayudar a que, si yo veo que es como un líquido más aceitoso, va a impedir que la mucosa y que la lágrima se evapore fácilmente, ¿no es cierto? Ahora, las dos primeras fases son producidas por las glándulas lagrimales, pero la tercera es producida por las glándulas de Meibomian, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el test de Schimmer es el que cuantifica la primera fase, la fase acuosa de la lágrima, ¿ya? ¿Cómo se hace este procedimiento? Si ustedes ven que tengo que hacer un doblez, o sea, tengo que doblarle aquí hasta esta partecita, porque esto es lo que va a entrar en la conjuntiva del paciente, ¿sí? Y vamos a ponerle así, ¿ya? Entonces, como que estuviera dobladita y lo dobladito entra en la conjuntiva. Se recomienda también que le cierren ligeramente el ojito al paciente y en un minuto se lee, ¿ya? Normalmente hay pacientes, la producción animal depende de la especie. Los perros siempre va a ser de 15 a 25 milímetros por minuto, y en gatos sí puede ser un poco más amplio, de 4 hasta 14 milímetros por minuto, ¿ya? Entonces es importante que lo dejen todo un minuto. Hay pacientes que van a venir con secreciones y demás, por lo general los brachycephalos vienen ahí todos lagañosos y demás. Tienen que quitar el exceso de secreciones, pero sin agua, sin ningún tipo de líquido, ¿ya? Solo con una gasita seca quitan, dejan despejada el área donde van a poner la cinta y ahí leen, ¿ya? Muy bien, entonces lo normal debería ser que sea mayor a 10 milímetros por minuto, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos creen que la producción está más aumentada?
Como les decía, si ustedes tienen un cuerpo extraño, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo primero que hace el hombre? Empieza a tener un agrego excesivo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Y en qué casos creen que la producción animal va a estar más baja? ¿Qué tipo de enfermedad creen que va a tener? ¿Qué creen? Keratoconjuntivitis. Sí, keratoconjuntivitis seca. ¿Ah? No, esos son términos clínicos. No sé, pero porque no sé si ahí está el seco. Puede ser una causa, o sea, para que se dé una. Podría ser un factor. También, porque no puede parpadear, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, digamos, y vamos a ver más luego que cuando yo tenga que hacer una valoración ya de la cámara anterior y de la cámara posterior ocular, yo debo utilizar anestésicos tópicos, ¿sí? Para que el paciente se deje revisar el ojo, obviamente, ¿no es cierto? La mayoría de pacientes que llegan a consulta por problemas oculares, lo primero que van a tener es dolor, ¿no es cierto? Si tienen dolor, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el principal? ¿Qué vamos a ver que tiene? Bléfaro, espasmo, ¿no es cierto? Entonces ustedes le quieren hacer así, por más que le quieran abrir el ojo, él va a tratar de cerrar lo que más pueda, ¿no es cierto? Pero obviamente dentro de toda la revisión del globo ocular que yo voy a hacer, antes de valorar cámara anterior y posterior, tengo que revisar la producción animal en ese paciente. Entonces, antes de ponerle el anestésico tópico, tengo que hacer la prueba de Schindler, ¿no? O sea, no puedo querer hacer la prueba de Schindler ya luego de que le puse fluoroceína, le puse tropicamida, le puse un montón de cosas. Ahí recién voy a medirle, que es una de las principales cosas que ustedes deben hacer, ¿ya? Y ya luego de que midan la producción animal, pues ya se mandan todos los demás exámenes oftalmológicos, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a hacer un taller, ¿ya? Porque si no está muy pesada y faltan algunas cosas más. Ya, entonces van a ser en grupos de 5 personas. ¿Qué patologías pueden estar asociadas a una baja producción animal y a una alta producción animal? Que hay muchas patologías y ahorita ya les paso unos dos